la idea de tener o la seguridad de tener un mejor futuro? No lo sé. Y definitivamente podríamos tratar de definir o tratar de explicar esta idea de muchas y de diferentes formas, pero definitivamente no podemos acercarnos a lo que es una correcta definición de lo que es la esperanza si nuestro concepto no tiene como punto de partida a Jesús. A Jesús. Es decir, no podemos hablar de la posibilidad de un futuro mejor, no podemos hablar de esperanza o de confianza en el futuro si no tenemos como base de ese futuro a Jesús y a su voluntad. Y es lo que quiero hablarte esta mañana tan especial como lo es este domingo, en el que históricamente y de acuerdo a la tradición Jesús, nuestra esperanza de gloria, venció a la muerte resucitando con poder y con autoridad. Y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que veamos tres características, que la resurrección de Jesús trajo e hizo posible. Entonces, ¿cuántas características vamos a ver de la resurrección? 3. Bien. Para eso te voy a pedir que abras tu Biblia en Génesis, por favor. Génesis, primer libro de tu Biblia, capítulo 1. Para poder hablar de la esperanza que tenemos en Jesús, necesitamos ir al principio de todas las cosas. Entonces, Génesis capítulo 1, versículos 27 al 31. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora brinca por favor al capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres, ciertamente, ¿qué dice ahí? Morirás. Y déjame orar para poder continuar. Mi Dios, te doy gracias porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque como veíamos ahorita a través del testimonio de Irineo, tú nos guías siempre a la verdad, Señor. Nos guías hacia la luz de tu verdad, hacia la luz de tu palabra, y cuando estamos ahí, Señor, es cuando somos verdaderamente libres, Señor. No cuando seguimos una religión, no cuando seguimos una tradición, sino cuando entregamos nuestra vida, nuestro corazón a ti, a seguirte, Señor. Cuando ponemos nuestra confianza en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, y cuando verdaderamente creemos que tú has resucitado con poder y con autoridad, Señor. Entonces, ayúdanos a caminar en esa libertad que solamente tú puedes darnos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, y abre nuestro entendimiento para que podamos entender las maravillas de tu palabra esta mañana que vamos a estudiar el día de hoy, Señor. Que podamos salir de aquí renovados, refrescados, retados, confrontados si es necesario, pero que salgamos de aquí, Señor,
tocados por el Espíritu Santo, para que podamos vivir vidas que te agraden y que te glorifiquen a ti. En el nombre de Jesús, amén. De acuerdo al relato de Génesis, de acuerdo a lo que leímos, Dios crea al hombre y lo coloca, lo pone, lo establece en el jardín del Edén. Ahora, si te fijas, Dios le da al hombre tanto la autoridad como el oficio de cuidar, de labrar y mediante su trabajo hacer que ese jardín avance y prospere, mientras disfrutaba de lo creado y se deleitaba justamente en la presencia de Dios. El problema es que el pecado entró en el corazón del hombre y es el pecado el que termina tomando el control de su corazón, de su mente y de su voluntad. Lo que trajo muerte, como Dios lo había anticipado y como Dios lo había advertido, pero también, y ojo con esto, aparte de que trajo muerte, llevó al hombre a descuidar y en parte a fracasar en el oficio que Dios le había delegado. Y el resultado de eso, la consecuencia, es que ahora el hombre, en lugar de cuidar y de usar las cosas que tenía bajo su autoridad para glorificar a Dios y para usar las cosas para un bien, comenzó a descuidarlas, pero también comenzó a usarlas para lastimar a otros y para ejercer un dominio egoísta sobre otros. Mira, da un par de vueltas a tu Biblia y ve a Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 10. Quiero que veas las consecuencias de lo que ocurre cuando el pecado toma el control del corazón, de la mente y de la voluntad del hombre. Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 10. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y lo que dice ahí? Lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: yo no sé. ¿Acaso yo tengo que andar cuidando de él? ¿Acaso yo soy responsable de él? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Te das cuenta? Cuando el hombre dejó que el pecado tomara el control de su corazón, de su mente, de su voluntad, el oficio que tenía de cuidar, el oficio que tenía de labrar, de proteger, se vio totalmente distorsionado. Y ahora, en lugar de cuidar, ahora en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es proteger, destruye y mata. En lugar de bendecir y de usar los recursos que tiene para bien, los usa de forma ambiciosa y de forma egoísta. En lugar de deleitarse en la presencia de Dios, para lo cual había sido creado, es algo que ahora evita y completamente rechaza. Y no hay que ir muy profundo para darnos cuenta cómo el hombre fue aumentando cada vez más su nivel de violencia. No hay que ir muy profundo para darnos cuenta cómo, conforme el pecado fue tomando el control de su corazón, de su mente, de su voluntad, el hombre se fue profundizando en depravación, en egoísmo y por consecuencia en autodestrucción y en miseria. Pero ¿sabes? Y esa es nuestra esperanza, que Jesús lo cambia todo. Y si tú vas y comienzas a darle
vueltas a las hojas de tu Biblia, te vas a encontrar con el diluvio, te vas a encontrar con Sodoma y Gomorra, te vas a encontrar con la Torre de Babel, expresiones del pecado en el corazón del hombre, siendo egoísta, siendo violento, autodestruyéndose a sí mismo, trayendo miseria para sí mismo y para otros. Pero te repito, nuestra esperanza es que Jesús lo cambia todo, y lo que el primer jardinero, ojo con esto, lo que el primer jardinero que había sido puesto en el jardín no pudo hacer, aquello en lo que ese jardinero fracasó, Jesús con su victoria sobre la muerte lo hizo posible. Y esta es la primer característica que la resurrección trajo e hizo posible. Y es que con su victoria sobre la muerte, Jesús abrió el camino para la redención. Jesús con su victoria sobre la muerte abrió el camino para darnos la gracia, para que tú y yo podamos ser transformados y que nuestra naturaleza pecaminosa sea cambiada. Con su victoria, Jesús trajo consigo la gracia que necesitamos para cambiar la violencia en amor. Trajo la gracia que necesitamos para cambiar el egoísmo por unidad, para cambiar la indiferencia por compasión. Con su victoria, Jesús trajo la gracia para cambiar nuestros corazones manchados por el pecado, por corazones que pueden responder en obediencia, en santidad y en fe. Entonces ese es el primer elemento, la primer característica que Jesús trajo con su resurrección. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque después de que Jesús resucita, una mujer que había ido, dice la Escritura, muy temprano al sepulcro para terminar de preparar el cuerpo de Jesús, porque no había entendido muy bien, o más bien no había entendido el que Jesús iba a resucitar, lo que Jesús les había dicho acerca de la resurrección. Por alguna extraña razón, confunde a Jesús con un jardinero también. ¿No se te hace interesante eso? Mira, vamos a Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 16. Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y quiero que medites un poco en esto, porque pudiendo haber confundido a Jesús con cualquier otra cosa, pudiéndolo haber confundido, no sé, con un simple visitante al templo, la Escritura no nos menciona, pero es probable. Si María lo confunde con un jardinero, probablemente Jesús traería algún utensilio de jardinería, una pala, un rastrillo,
No lo sé. El punto es que María, curiosamente, lo confunde precisamente con un jardinero. Y sabes, esto no es coincidencia, porque con su resurrección Jesús venía a restaurar lo que el primer jardinero, Adán, había roto, al dejar que el pecado guiara su corazón, su mente y su voluntad. Y me encanta, porque ese jardinero, el Jesús jardinero de la resurrección, no va a fallar, como sí lo hizo el primer jardinero. Jesús, como el jardinero de la resurrección, no va a abandonar, no va a descuidar, no va a permitir que su obra se pierda. Al contrario, Él cuida, Él protege, Él prepara nuestro corazón para hacerlo florecer a una nueva vida. Una vida donde ya no son nuestros deseos egoístas, una vida donde ya no son nuestras pasiones desordenadas, una vida donde ya no son nuestros temores quienes nos guían y nos controlan, sino una vida donde ahora tenemos esa gracia para que sea su autoridad, su poder y su voluntad la que nos guía y la que mueve nuestra vida. Y es curioso, porque muchas veces vemos a Jesús a través de diferentes atributos. Vemos a Jesús como el buen pastor. Vemos a Jesús como el león de la tribu de Judá. Lo vemos como al Santo de Israel. Y sí, lo es. Pero si nos detenemos a pensar un poco, creo que jardinero sería un buen atributo con el cual describirlo. Porque ¿a cuántos se les secan las plantas de plástico como a mí? ¿No? A mí dame una planta de plástico y te la seco. No sé cómo, pero te la seco. Tiene su ciencia, tiene su chiste, tiene su encanto trabajar con la tierra. Y el trabajo de un jardinero es íntimo. El trabajo de un jardinero es paciente. El trabajo de un jardinero es asegurarse que la planta crezca, pero también que se multiplique. Es un trabajo donde el jardinero tiene que preparar la tierra, tiene que limpiarla, después tiene que escarbar hasta donde considera que es la profundidad adecuada para tirar semilla. Y nuestros jóvenes están estudiando, están trabajando en un proyecto de huertos orgánicos, entonces entienden y saben de lo que les estoy hablando. Como constantemente tienen que estar yendo a ver la planta, a vigilarla, a ver cómo va, si le falta agua, si ya le echaron agua de más, si hay que ponerle sombra, si hay que enderezarla, si hay que hacer lo que sea necesario para que esa planta crezca y se multiplique. Ese es el trabajo de un jardinero. Y cuando la planta crece, entonces no solo la deja ahí, hay que crezca como pueda, hay que crezca para donde quiera, sino conforme va creciendo comienza a quitarle lo que no sirve y lo que no produce nada. Y tiene que cuidar de enderezarla si se comienza a ir en una mala dirección, y con paciencia cuida de ella hasta que por fin ese fruto tan esperado y tan ansiado llega. Y Jesús es ese jardinero. Y por eso su resurrección es un motivo de celebración, porque nuestra esperanza está en ese Jesús que resucitó y tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas, incluyendo esto, nuestro corazón. Esa es nuestra esperanza.
El apóstol Pablo en Colosenses 1:27 afirma que es Jesús en nosotros, y ojo con ese en nosotros, la esperanza de gloria. Y por eso al principio te pedí que trataras de definir cómo explicarías o qué palabras usarías para definir lo que es la esperanza para ti. Y sabes, creo que nada define mejor lo que es la esperanza como la palabra Jesús. Jesús, que de acuerdo a Pablo está en nosotros. Eso significa que la esperanza que necesitamos no se encuentra lejos. Eso significa que la esperanza que tú y yo necesitamos y hoy podemos tener no es algo futuro, no es algo pasajero, no es algo que se puede disolver con las circunstancias. Esta semana veía no sé si llamarlo reportaje, pero veía una familia, viajaba de la Ciudad de México hacia Acapulco en una camioneta vieja. O sea, piensa en una camioneta vieja, pues más vieja que eso, ¿no? Y al parecer toda la familia era mecánica, ¿no? Porque en el camino se les descompuso, no sé qué le pasó a la flecha, tuvieron que ir a no sé qué pueblo a conseguir la refacción que necesitaba. Tardaron 2-3 horas en arreglarla, en lo que iban, venían, en lo que la arreglaban. Empezaron a andar, no pasó ni 1 kilómetro, se les volvió a descomponer, la bomba de la gasolina falló. Así, ¿no? Un calvario el camino de esa familia. 17 horas hicieron de la Ciudad de México a Acapulco, ¿no? Un trayecto de 4 horas. Y entrevistaban al Señor, y el Señor, muy alegre, muy optimista, decía: la esperanza es lo último que muere, ¿no? La esperanza es lo último que muere. Pero sabes, en Jesús la esperanza no es lo último que muere. La esperanza para nosotros es la realidad presente, es la realidad cotidiana, es la realidad accesible en la que vivimos todos aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Jesús y a la verdad de su evangelio. Vivimos en esperanza. Porque la esperanza que en Jesús tenemos no se limita a la idea de un futuro mejor. La esperanza en Jesús no se limita a la idea de que algún día, ¿cuándo? No sé. Pero no se limita a la idea de que algún día recibiremos lo que esperamos. Sino que la esperanza de gloria es algo que ya está en nosotros, algo que Jesús ya comenzó y que va a llegar a su fin cuando Él se manifieste. Jesús es la esperanza de gloria porque Él afirmó en Juan 11:25 ser la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en Él, aunque haya muerto, dijo Jesús, vivirá. Todo aquel que en mí cree, aunque haya muerto, vivirá. Pregunta: ¿crees en Él? ¿Crees en Jesús? ¿Verdaderamente tus deseos, tus prioridades, tus acciones, tu corazón está movido por esa convicción de creer en Él? Porque sabes, creer en Él no se limita a simplemente estar convencido de su existencia. Mira, tú pregúntale, y con todo respeto lo digo, pero pregúntale al borrachito que está tirado allá si cree en Dios, y te va a decir que sí, y se va a persignar y
Pero creer en Jesús no se limita simplemente a estar convencido de su existencia. Creer en Jesús implica rendir de manera voluntaria nuestro corazón a su autoridad, a su voluntad y a su poder. Eso es creer en Jesús. Decir, entrego mi vida a su voluntad, entrego mi vida a su poder, entrego mi vida a su autoridad y vivo bajo lo que Él ha determinado a través de esto, de su palabra. Dijo Jesús, solo aquel que verdaderamente cree en Él, aunque haya muerto, vivirá. Entonces permite que tu corazón sea transformado por aquel a quien hoy le perteneces, bajo la seguridad de que la resurrección de Jesús nos da la esperanza de que espiritualmente ya hemos sido resucitados, pero también bajo la seguridad de que un día físicamente también lo vamos a hacer. Y esta es la segunda característica que la resurrección de Jesús trajo e hizo posible. La victoria de Jesús nos da la esperanza real de que un día resucitaremos para estar una eternidad disfrutando de Él y deleitándonos de su presencia. Un día, este cuerpo mortal, dice Pablo, corruptible, se vestirá de eternidad, se vestirá de le estuve practicando esa palabra y no me salió. Incorruptibilidad. Y un día, dice la Escritura, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, porque las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y quiero que veas la promesa que acompaña a esta declaración de Jesús, de que Jesús dice de ser la resurrección y la vida. Acompáñame a Juan 14, por favor. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también ¿qué? Estén. Voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Te das cuenta? Nuestra esperanza es que en Jesús somos de Él. Y donde Él está, estamos nosotros también. ¿Qué otra cosa puede darte la esperanza de saber que en Jesús tenemos un destino asegurado? Mira, gracias a Dios no he tenido la oportunidad de ir a muchos velorios, gracias a Dios. Pero a los pocos que he ido, de gente que no ha entregado su vida a Cristo, siempre la frase con la que terminan es: en donde esté, en donde esté. ¿Por qué? Porque no tienen la certeza, la seguridad de dónde está esa persona, en donde esté. Dios esta persona nos ve desde donde está. ¿Dónde es eso? Y dice Jesús: yo voy para prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y los tomaré para mí mismo, dijo Jesús. Y esa es nuestra esperanza.
Saber que en Jesús tenemos un destino asegurado y que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes? Si somos de Él y estamos donde Él está, nada de lo que pasa en nuestras vidas puede pasar sin antes primero pasar por Él. ¿Tiene sentido esto? Y pon mucha atención. Si somos de Él y estamos donde Él está, nada de lo que pasa en nuestra vida puede pasar sin antes pasar primero por Él. Es decir, cada prueba, cada sufrimiento, cada ataque, todo, a pesar de lo difícil que hoy pueda llegar a parecernos, primeramente ha sido pasado a través de Jesús. Eso quiere decir que en su amor inagotable, Él no permite algo que, como dice el apóstol Pablo, no seamos capaces de resistir o de soportar. Ese diagnóstico que quizá hoy no es favorable para ti, esa escasez a la cual te has enfrentado, las pérdidas que has experimentado, las ofensas que has recibido, eso que quizás hoy no sabes cómo solucionar o cómo cambiar, es algo que primero pasó por Jesús para que pudiéramos recibirlo bajo la gracia de que podemos soportarlo. Si podemos resistir a las diferentes circunstancias por las cuales tenemos que atravesar en esta vida, no es porque tengamos en nosotros mismos las fuerzas necesarias para poder resistirlas. Resistimos porque unidos a Jesús tenemos la gracia que nos fortalece para poder hacerlo. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Y esta es la tercera característica que la resurrección de Jesús trajo e hizo posible. Con su victoria en Jesús tenemos la gracia para resistir y soportar cualquier circunstancia por las que tengamos que atravesar en esta vida presente. Todo, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si hoy sientes que ya no puedes, si hoy sientes que esa circunstancia, esa situación te ha robado las fuerzas, si sientes que ya lo que quieres hacer es rendirte y tirar la toalla, mira, Jesús es quien te fortalece. Y si estás pasando por eso, la respuesta no es renunciar, la respuesta no es tirar la toalla, la respuesta es estar en Cristo, sumergido en Él, porque Él es quien nos fortalece. Entonces, la esperanza de gloria que nos ofrece Jesús con su victoria, la vida eterna, la seguridad de salvación, la certeza de que seremos presentados santos, sin mancha e irreprensibles delante del Padre, se da justo ahí, no en nuestros méritos, no en nuestras obras, no en lo que yo pueda hacer para Dios o para ganarme su amor, para ganarme su aceptación, sino en la victoria de Jesús sobre la muerte y el poder de su resurrección. ¿Cómo no entregar nuestra vida a Él? ¿Cómo no querer aferrarnos a la esperanza que tenemos en Jesús? ¿Por qué buscar fuera de Cristo una esperanza que no es real?
Y esa es la esperanza que tenemos en Jesús. Y por eso vamos a terminar tomando también la Santa Cena, porque como leíamos anteriormente, Jesús está preparando lugar para su iglesia, bajo la promesa de que Él va a regresar. Entonces, te animo, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y reconoces que eres pecador y que necesitas su perdón y su gracia, no que eres perfecto, pero que eres pecador y necesitas de su gracia, te animo a que participes de la Santa Cena.